Hoy vamos a trabajar con un tiempo verbal. Cuando escuchamos las palabras tiempo verbal, se nos viene a la mente el presente, el pasado y el futuro, aunque existen muchos tiempos verbales. Pero hoy nos vamos a concentrar en el Simple Present Tense o tiempo presente simple. Cada tiempo verbal tiene su función y el presente simple nos sirve para hablar de las actividades que realizamos o que son parte de nuestra vida diaria y de nuestras rutinas. Por ejemplo, comer, jugar, correr, estudiar, trabajar, dormir, etc. En inglés, eat, play, run, study, work, sleep. Y así, con este tiempo, podemos hablar de todas ellas. Cada uno de los tiempos verbales tiene una estructura para formar oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Mientras sigamos esas estructuras, nuestras oraciones van a estar correctas. Este tiempo verbal nos pide que nuestra oración lleve un sujeto, a subject, un verbo, a verb, y un complemento, a complement, o el resto de la oración. Por ejemplo, they work in an office. Ellos trabajan en una oficina. Si nos fijamos en esta oración, mi sujeto es they, ellos, mi verbo work, trabajar, y mi complemento in an office, en una oficina. Y estamos hablando de una actividad que realizan en su vida diaria. Otro ejemplo sería she works in a hospital. Ella trabaja en un hospital. En esta oración, mi sujeto es she, ella, mi verbo works, trabajar, y mi complemento in a hospital, en un hospital. Muy bien, ahora quiero que noten algo entre una y otra oración. Si se fijan, en ambas oraciones estamos usando el mismo verbo trabajar, work. Pero en la segunda, el verbo lleva una S. Este es un caso que solo se da en el presente simple, siempre y cuando nuestro sujeto sea una tercera persona del singular. Entonces el verbo se modifica. Para que sea más fácil, vamos a dividir el presente simple en dos grupos. El primer grupo lo forman estas personas. I, you, we, you, they. Yo, tú, nosotros, ustedes y ellos. Con este grupo no se modifica el verbo. Así como está en el diccionario o en las listas de verbos, así lo usamos. Por ejemplo, I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. They work, ellos trabajan. El segundo grupo lo forman estos tres, conocidos cada uno como tercera persona del singular. He, él, she, ella, it, para referirse a un animal o cosa. Con este grupo se modifica el verbo agregando s o es. Por ejemplo, he works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works. ¿Cómo traduciríamos it works? Otra de las traducciones que tiene este verbo es funcionar. Entonces, it works, funciona, por ejemplo, un aparato. Ahora, se preguntarán, ¿y cuándo agrego S y cuándo ES? Como regla general, a todos los verbos les agregamos una S. Por ejemplo, el verbo eat, comer, eats. Run, correr, runs. Sleep, dormir, sleeps. Cook, cocinar, cooks. Play, jugar o tocar, plays. Si el verbo termina en ch, sh, s, ws o x, entonces agregamos es. Por ejemplo, watch, ver, watches. Wash, lavar, washes. Focus, enfocarse, focuses. Kiss, besar, kisses. Do, hacer, does. Mix, mezclar, mixes. Ahora, si el verbo termina con una Y y antes hay consonante, como estos ejemplos,
La Y cambia por la I latina y se agrega ES. Study, estudiar, queda studies. Try, tratar, tries. Cry, llorar, cries. Copy, copiar, copies. Fly, volar, flies. Y tenemos dos verbos irregulares que cambian su escritura. Uno de ellos es el verbo have, que lo vimos en una cápsula anterior. No le podemos agregar S, sino que cambia por has. Y el otro verbo lo veremos en otra ocasión. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunas oraciones. No olviden quiénes forman el primer grupo y quiénes el segundo grupo. I eat pancakes for breakfast twice a week. Yo como panqueques en el desayuno 2 veces a la semana. He eats at 12 p.m. Él come a las 12 p.m. Recuerden que su sujeto puede ser un pronombre personal o un nombre propio. En lugar de he, él, puedo decir Manuel eats at 12 p.m. Manuel come a las 12 p.m. You study very hard. Tú estudias mucho. She studies for about an hour in the afternoons. Ella estudia por aproximadamente 1 hora en las tardes. En lugar de she, ella, puedo decir Susan studies for about an hour in the afternoons. We run together in the mornings. Nosotros corremos juntos en las mañanas. En lugar de we, nosotros, puedo decir Albert and I run together in the mornings. Alberto y yo corremos juntos en las mañanas. Siempre identifiquen quién es su sujeto. Si digo Albert and I, Alberto y yo, estoy hablando de nosotros. Por eso forma parte del primer grupo. It runs in the wheel every day. Corre en la rueda todos los días. O podemos decir, the hamster runs in the wheel every day. El hámster corre en la rueda todos los días. You play video games on weekends. Ustedes juegan videojuegos los fines de semana. He plays soccer really well. Él juega muy bien al fútbol. O Tony plays soccer really well. They do the homework after school. Ellos hacen la tarea después de la escuela. O Charles and Jennifer do the homework after school. Charles y Jennifer hacen la tarea después de la escuela. She does housework after lunch. Ella hace el aseo después del almuerzo. O Anna does housework after lunch. Y si se fijan, todas estas oraciones hablan de las actividades que estas personas realizan en su vida diaria.